Bueno, entonces le decía, la forma más práctica es la siguiente. Uno tendría que preguntar, tratar de casar las oportunidades con las fortalezas. Y les estaba contando esta anécdota, ¿no? Entonces, salió una convocatoria de la OPS que decía, concurso para otorgar fondos para tesis de maestrías en gerencia. Ah, dije yo, esta es la mía, ¿no? Decía, las maestrías en administración o gerencia de servicios de salud a nivel latinoamericano pueden competir por este fondo y se les va a dar, creo que eran $30,000 para que puedan subvencionar tesis para sus maestrías. ¿Sí? Perfecto. Oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad. Y luego empecé a ver los criterios para la calificación de los que íbamos a postular al fondo de becas. Primer criterio: libros publicados por docentes de su maestría. Entonces empecé a perder la sonrisa porque lamentablemente somos pocos o son pocos los colegas que publican libros en la universidad. Por eso yo estoy que saco mis libros, y lo vuelvo a reeditar para ir acumulando puntos. Pero dije, bueno, hay más criterios. Segundo criterio: porcentaje de graduados de su maestría. Serapio, ¿no? Le dije, tercer criterio, dije, este es porcentaje de alumnos del extranjero matriculados en su maestría. Mi desolación fue total, porque entonces no se acumulaba por ninguna parte. El año pasado recién tuvimos la primera alumna, que fue una mexicana que vino a hacer su maestría con nosotros. Pero entonces la pregunta es, ¿esa era realmente una oportunidad? Yo me preguntaba, ¿dónde están nuestros 500 años? Deberían calificar por antigüedad a la universidad, ¿no? Y ahí sí nos la llevábamos facilita. Pero lamentablemente ese no era un criterio de calificación. Por lo tanto, cuando uno observa las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas, hay algunas que son más cercanas para nosotros, porque cuadran mejor con nuestras fortalezas, y viceversa. Hay fortalezas más importantes que otras. ¿En qué medida? En la medida en que cuadran con las oportunidades, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, una fortaleza ya no será solamente aquella característica interna de la cual me enorgullezco, ¿no? Que me parece bonita, que me satisface. No. Una fortaleza va a ser una característica interna que me permite aprovechar oportunidades. Y entonces yo podré priorizar de todo mi listado de las 38 fortalezas, cuáles de ellas efectivamente me permiten aprovechar oportunidades o me defienden de amenazas. Y si uno va haciendo ese cruce, debilidades versus fortalezas, debilidades versus amenazas, debilidades versus oportunidades, fortalezas versus oportunidades y fortalezas versus amenazas, va a llegar a poder decir cuáles de esas características son más importantes en tanto coinciden entre sí. En la idea de poder quedarnos con, digamos así, 2 a 3 de las más importantes en cada categoría. O sea, yo debería terminar este momento de síntesis con una priorización que me diga, las 3 oportunidades más importantes son estas, las 3 fortalezas más importantes son estas, las 3 debilidades son estas y las 3 amenazas son estas. Y con eso quedarme. Ahora, ¿también hay otras formas de priorizar? Sí hay. Hay, por ejemplo, la siguiente forma. Hay unos cuadritos de priorización que ustedes seguramente han visto, por ejemplo, para lo que son problemas epidemiológicos, ¿no? El problema epidemiológico listado acá, y acá dice población a la que afecta, ¿no? Puede ser poca, mucha, o poca, intermedia, bastante, ¿no? Tendencia, ¿no? Tendencia decreciente, tendencia estacionaria, tendencia creciente, y así sucesivamente. O sea, uno puede hacer ese tipo de tablas, algunas de ellas con datos cuantitativos al final, para priorizar. También se puede hacer, ¿no? Ya es una cuestión de preferencias metodológicas.
Pero lo que no se puede dejar de hacer es priorizar. Porque como les digo, con 40 o 50 elementos simplemente no se puede trabajar. Para llegar luego a esto de acá que le llamamos el momento propositivo, es decir, la formulación de objetivos. Entonces, en cualquier plan estratégico que ustedes revisen, van a ver ese tipo de secuencia claramente definida. Misión y visión, análisis situacional, prioridades y luego objetivos. ¿Qué podemos decir de los objetivos? Algunas cosas importantes. Como les decía, un buen plan estratégico no debe de tener más de 5 a 10. Mientras menos, mejor. Si son 5, perfecto. Ya si quieren poner 6, 7, 8. 7 es un número bonito, ¿no? Es un número cabalístico. 7 son los colores. 7 los pecados capitales, 7 los colores del arco iris, ¿no? Entonces, 7, recomendación, pongan 7 objetivos, ¿no? Además le va a traer buena suerte. Pero puede ser un poquito más o un poquito menos, ¿no es cierto? No tienen por qué ser así tan cuadriculados. Los objetivos deben de tener aroma, ¿no? De la buena. Deben tener aroma. ¿A qué se refiere aroma? Aroma es un acrónimo que significa que deben ser adecuados al problema que uno enfrenta, realistas, oportunos, medibles y alcanzables. AROMA. Y yo subrayo sobre todo las dos últimas letras, o sea, la MA del aroma. Medibles y alcanzables. Bueno, quizá más que medibles debería ser contrastables, ¿no? Pero contrastable sería aroca, y aroca no suena bien, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejarlo con aroma. Pero el objetivo debería ser contrastable. En otras palabras, ustedes deberían, cuando formulan un objetivo, redactarlo de manera tal que ustedes puedan decir el objetivo se cumplió o no se cumplió. Yo he evaluado montones de planes estratégicos en los cuales no hay forma de evaluar. Hasta parece que lo han hecho a propósito para que después no los puedan evaluar. Porque el objetivo está redactado de manera tal que no hay forma de saber si se cumplió o no se cumplió. Un ejemplo sencillo. Uno puede poner, nuestro objetivo es reducir la mortalidad materna. Suena bien, ¿no? Impactante. Pero si yo quiero evaluar ese objetivo, la pregunta es, ¿en qué momento puedo decir que sí se redujo? No está dicho. Teóricamente bastaría que haya una muerte materna menos y ya cumplí mi objetivo. No sé, porque mi objetivo era reducir la muerte materna y ya se redujo en una. Alguien podría criticarte y decir, no, pero una es muy poco. Bueno, pues, pero yo no dije cuántas. ¿No? Por eso digo, parece que lo dije a propósito. Yo no dije cuántas, yo nomás dije reducir, ¿no? Entonces, para que esté bien redactado, el objetivo debería ser susceptible de verificación. O sea, que uno ponga, vamos a reducir en 15%, o 17%, o 14%, lo que ustedes quieran, pero precisado, de manera tal que uno diga, bueno, entonces, si se alcanzó 14, perfecto, si se alcanzó 15, mejor, y si fue 10, fue insuficiente, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser pensado así, para poder ser verificado o medido, y en segundo lugar debe ser alcanzable. Estoy justo ahorita los lunes y miércoles asesorando a un hospital, a un instituto en Lima, instituto del MINSA, y por ejemplo estábamos analizando el día de ayer objetivos que se han trazado en relación a investigación, ¿no? Y uno de los departamentos se planteó, vamos este año a sacar 13 artículos, ¿no?, publicados. Entonces un colega de otro departamento comenta esto y le dice, pero si nosotros, todo el instituto, el año pasado y todos los años, ha estado produciendo a lo más 7, 8 artículos, y ustedes quieren el próximo año producir 13 ustedes solitos, no es alcanzable. No es alcanzable. Entonces, ese es, digamos, el arte de aprender a formular objetivos. Aprender a calcular un objetivo que no sea tan chato que uno diga, no, ese ya, si todos los años lo hacemos. No, pues hay que poner un poquito más arribita, ¿no es cierto?, para que también estimule. Pero tampoco tan arriba que simplemente sea, pues, inalcanzable. Porque, acuérdense, en algún momento alguien los va a evaluar.
Si son afortunados, los evalúa alguien amigo. Si son infortunados, los evalúa Contraloría. Y después salen en cuarto poder, ¿no? Como que su 4x4 tiene que ver con los recursos del hospital, cuando por supuesto que no es así. ¿No? Pero entonces, en algún momento los van a evaluar. Y cuando los evalúen, le van a decir, bueno, ¿usted tuvo este presupuesto? Sí. ¿Esto fue lo que se planteó? Sí. Ah, ¿y por qué no lo cumplió? ¿No? Si le dimos toda esa plata. No, ¿qué? ¿Ustedes creyeron que yo iba a producir ese artículo? No, si yo decía nomás para estimular al equipo. En el fondo yo sabía que íbamos a hacer 5. Entonces hubiera puesto 5 y ya está, ¿no? O 6. Entonces, los objetivos deben tener aroma, deben ser susceptibles de evaluación, deben ser alcanzables. Y ojo también, una vez que estén alcanzados, debe salir la visión. Ustedes tienen que imaginarse los objetivos estratégicos de la siguiente manera, como un rompecabezas, en el cual si yo uno las 5 o 6 piezas, lo que sale ahí es la visión. Esa es la idea, ese es el truco, digamos así. Que ustedes formulen los 5 o 6 objetivos tales que una vez alcanzados, se hace realidad la visión soñada. Esta es otra forma de plantear los objetivos. Hay algunos objetivos que van a aprovechar oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hace un ratito mencionábamos este caso de que hemos identificado como una oportunidad la demanda creciente por tratamientos de masculinidad en los caballeros, ¿no es cierto? No convence el nombre, hay que buscar otro nombre. De masculinidad estética. Ahí está. ¿Está mejor o tampoco? ¿No es cierto? Ah, es un buen argumento, mire. Porque dice que como es caballero ya no necesita masculinizarse, ¿no? Si no lo fuera, quizá, ¿no? Sí, es un buen argumento, es un buen argumento, ¿no? Claro que sí. Bueno, le seguiremos buscando un nombre, ¿no? Así ya algo se nos ocurrirá. Pero en todo caso está la oportunidad ahí, ¿no? Hay esta demanda por tratamientos de lo que salga, ¿no? Para caballeros. Entonces la pregunta es, si de verdad esa es una oportunidad para ti, ¿qué te planteas para aprovecharla? Tienes que ser un objetivo de aprovechar eso. Y entonces uno dirá, bueno, entonces al 2013 nosotros vamos a tener un servicio especializado en cirugía plástica para caballeros, ¿no? Si quieres puedes poner para ejecutivos, ¿no? Para que suene así más atractivo, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? Y entonces tú puedes decir si el 2013 lo tienes o no lo tienes, ¿no? Instalado, operativo. Se puede formular de diferentes maneras. Alguien también puede decir, no, mejor nos proponemos tener el 70% de participación en el mercado en lo que serían atenciones de cirugía plástica para caballeros. También. Entonces, hay diferentes formas de expresarlo, pero la idea es que debe haber, si esa es una oportunidad valiosa identificada, tiene que haber un objetivo que caje ahí. Y entonces habrán objetivos para aprovechar oportunidades, otros objetivos para neutralizar amenazas, otros objetivos para expandir fortalezas, otros para compensar debilidades y algunos adicionales si es que hace falta para completar la visión, ¿no? Esa también es una buena forma de pensar en los 5 objetivos, ¿ven? 1, 1, 1, 1, 1. Una vez que culminamos con los objetivos, vamos a trazar las estrategias. Como diría el maestro Jorge Castelo, que fue jefe de este departamento cuando yo era alumno de medicina, el objetivo es el qué, la estrategia es el cómo. Y esa definición no ha podido ser superada hasta ahora. Es como los jeans, ¿no? Ha resistido la prueba de los años. Pero esa definición tiene algo más interesante que no sé si se han percatado, y es lo siguiente. La estrategia y el objetivo son un binomio indisoluble. En otras palabras, no hay estrategia sin objetivo. La estrategia no existe sola. La estrategia es una forma de alcanzar algo. Entonces, tiene que ser siempre esa dualidad, ¿no? Ahora,
A diferencia de los objetivos, que tienen ya más o menos una forma recomendada, tienen un acrónimo, tienen aroma, etc., en las estrategias no hay algo así, son mucho más difusas. Pero permítanme el siguiente símil para explicar cómo veo el tema. Supónganse que nuestro objetivo, un objetivo muy sencillo, fuera llegar acá al salón. Se han enterado que hay la fabulosa clase de planificación estratégica que no se la pueden perder y entonces tienen que llegar a como dé lugar a la Victoria en Medicina Preventiva. Ese es el qué, ¿no? Ahora la pregunta es el cómo, ¿no es cierto? Hay varias posibilidades de cómo llegar acá. Entonces pueden entrar por la puerta de Puno, pueden entrar por la puerta de Cangallo, por la de Grau, pueden tirarse la reja, ¿no? Y no caminar tanto, ¿no? O sea, acá no, ¡pum!, y ya está. En fin, cada una de ellas es una estrategia. Entonces, cuando uno quiere alcanzar un objetivo, hay varias estrategias posibles, ¿no? Y uno tiene que ver cuáles son las estrategias posibles y luego elegir una de ellas. Una vez que uno ha elegido la estrategia, las actividades o las tácticas dependen de la estrategia elegida. Fíjense bien, lo voy a decir de nuevo. Las actividades dependen de la estrategia elegida. Lo voy a decir de nuevo. Las actividades dependen de la estrategia elegida. Lo voy a decir de nuevo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque me he encontrado muchas veces con la siguiente situación paradójica y anómala. Que hacen el objetivo y las actividades. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y la estrategia? No, esa la vamos a ver después. Es que no se puede, pues. Cuando uno pone las actividades de un objetivo, ya decidió la estrategia. En otras palabras, la estrategia no existe en el aire. La estrategia es un conjunto de objetivos, de actividades, de pasos que se han elegido. Por eso yo le decía, si el objetivo es llegar a este salón y mi estrategia es entrar por Grau, entonces hay pasos que yo voy a dar, que son caminar por la avenida Grau, presentarle mi DNI o mi carné al vigilante y luego venir hacia acá, dar la vueltita, venir, ya. Esos son los pasos que devienen de que yo elegí esa estrategia. Porque si yo hubiera elegido entrar por Puno, obviamente no iba a venir por Grau, pues, ¿no? Significa caminar por la otra calle, un poco más de cuidado, ¿no? Porque ahí hay gente más graciosa, pero de todas maneras, con un poco de optimismo, uno puede llegar a la puerta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las actividades van a depender de la estrategia. Cuando uno coloca las actividades directamente, ya pensó la estrategia. No es que después va a haber la estrategia ya está. Si lo quieren en un ejemplo más sanitario, habíamos mencionado hace un ratito el tema de la reducción de la mortalidad materna. Cuando uno piensa en estrategias para reducir la mortalidad materna, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, las mujeres se mueren porque dan a luz. Se dan a luz porque quedaron en estado. Entonces, que no queden en estado y así no se morirán. Y entonces la estrategia es planificación familiar para reducir mortalidad materna, ¿no? Esa es una posibilidad. O sea, muchos plantean eso. Hay otros que dicen, momento. La mortalidad materna tenemos que verla independientemente de la planificación. Y las mujeres se mueren porque no tienen una buena atención en relación al parto. Entonces, tenemos que hacer bancos de sangre por todas partes, accesibles, y tener un montón de anestesiólogos para poder operarlas porque se mueren básicamente por hemorragias. Es otra forma, otra estrategia. Otra estrategia sería, se mueren porque no hay atención profesional. Entonces, que tengan atención, control prenatal y atención profesional y ya. Entonces, dependiendo de cuál estrategia ha elegido uno, ya deviene lo demás. Lo que les digo, por ejemplo, del tema de bancos de sangre no es nada inventado. O sea, yo estuve presente en una reunión en la cual el ministro de Salud estaba proponiendo a un equipo de personas que, en su opinión, esa era la estrategia que debía seguir el Perú. O sea, no trabajar tanto el tema de parto seguro, no, esas son vainas, decían. Aquí la gente se muere por hemorragias, a mí no me van a ir con cuentos, porque yo he atendido un montón de partos, yo sé que las mujeres se mueren por hemorragia, entonces, esta es la solución. ¿Sí? Si yo hubiera elegido esa salida, y esa era una reunión que el ministro había citado a los decanos de las facultades de medicina, y ahí me enviaron pues de delegado, de representante, y él lo que proponía como paso en esa estrategia era, entonces necesitamos más vacantes del residentado para anestesiología, ¿no? Para eso había citado a los decanos, ¿no?
Pero entonces, por ejemplo, esa actividad no tendría razón de ser si es que yo hubiera elegido la estrategia de, por ejemplo, planificación familiar, donde los anestesiólogos, digamos, no pintan, ¿no? O la otra del parto seguro, y así sucesivamente. Entonces, lo que les ilustro con esto es, no es que las actividades se elijan en función del objetivo independiente de la estrategia. Las actividades son las que plasman una estrategia determinada. Por lo tanto, para hacer la secuencia apropiada, uno tiene que pensar primero su objetivo, luego elegir una estrategia y después de esa estrategia ya vendrán las actividades como consecuencia, ¿no? Segunda recomendación, por lo tanto la estrategia se elige, se define, se choicea, como dicen allá en Spanglish, ¿no? Hay que elegir. Y para poder elegir, uno tiene que tener dos. Si no, ¿cómo elige? ¿No es cierto? Si uno tiene una sola, no elige nada, ¿no? Entonces, ¿por qué se ríen? No me malinterpreten, me refiero a las estrategias. Entonces, uno tiene que construir dos estrategias siempre. Hay que hacer un esfuerzo especial por crear estrategias. Cuando uno piensa, no, para este objetivo ya sabemos cómo es lo que hay que hacer, uno está haciendo lo que yo le estoy llamando acá un pensamiento tubular. O sea, este es el objetivo, esta es la estrategia, una sola posible. No. Quizá quede, pero como le digo, metodológicamente hay que tratar de buscar otra estrategia posible y luego confrontarlas. En algunos casos ganará la antigua o la de siempre, y en otros casos ganará la nueva estrategia. Y entonces uno irá de esa manera mejorando. Entonces, como les digo, al final se seleccionará la estrategia propuesta. Y finalmente llegaremos al momento táctico operativo. Miren, así como les decía que las estrategias se expresan en actividades, o sea, no existen en el aire, los planes estratégicos se van a expresar a través de los planes operativos. Por eso es que ustedes no se pueden perder la clase del doctor Franco, que está por ahí en alguna parte esperando que llegue el momento, está calentando para poder entrar al salón. Si uno tiene planes operativos en los cuales no se expresa el plan estratégico, entonces lo que va a pasar, ténganlo por seguro, es que su plan estratégico va a quedar como una buena intención y nada más. Porque a la larga lo que se va a hacer es lo que dice el plan operativo. Por lo tanto, la forma de que el plan estratégico tenga éxito, ¿cuál es? Enchufarlo en el plan operativo. Esa es la primera cuestión. Y por eso, por ejemplo, una vez que yo tengo los planes, los objetivos estratégicos, tengo que convertirlo en objetivos operativos. Por ejemplo, decíamos en nuestro objetivito de hace un rato que para el 2013 íbamos a tener nuestro servicio especializado o el 70% de la participación o lo que sea, ¿no es cierto? Ya pues. Pero si yo quiero tener un servicio especializado en cosmética varonil, por decir algo, tampoco, no pega, ¿no? Seguiremos pensando. En cosmética varonil. Para el 2013, entonces la pregunta es, bueno, ¿y el 2010 qué voy a hacer? ¿No? De repente dices, bueno, pero nosotros lo que pasa es que nuestros cirujanos plásticos mismos no están entrenados pues en tratamientos varoniles, ¿no? Entonces, enviémoslo a entrenar, pues. Eso podría ser el objetivo del primer año. O sea, si en 3 años yo quiero tener mi servicio operativo y abierto, entonces puedo decir ya, entonces el primer año voy a hacer formación de recursos humanos. Voy a enviar a 2 o 3 de los cirujanos jóvenes a tal y cual sitio que hagan pasantías, entrenamiento, lo que sea, y de ahí regresen y ya van a estar entrenados. El segundo año vamos a hacer compra de equipos, habilitación de infraestructura, etcétera, etcétera, y el tercer año arrancamos con la atención. Entonces, ese decalaje hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que entonces en mi plan operativo del año 2010 entre la primera parte. Si yo no logro hacer eso, como les digo, estoy perdido. O sea, voy a hacer mi plan estratégico con mi gran objetivo, bonito, todo lo que sea, y mis planes operativos por su lado, y entonces no pasará nada, ¿no? Solamente será lo que dice el plan operativo. Por una razón muy sencilla. El plan operativo es la base del presupuesto. O, si lo quieren ver de otra manera, el presupuesto está sustentado en el plan operativo. Entonces, a la hora de la hora, cuando ustedes digan, bueno, yo para mi servicio especializado en cosmética varonil,
necesito contratar tal personal. Y te dirán, qué interesante, pero ¿sabes qué? No está en el presupuesto. Y ahí, como dijeron los ángeles negros, murió la flor, ¿no? Segunda recomendación para el momento táctico operativo. A veces hace falta lo que le hemos llamado acá actividades estratégicas inmediatas. ¿Qué significa eso? Muchas veces pasa lo siguiente: hacemos un plan estratégico en julio, o supónganse ahorita, si todo lo queremos contratar para que nos ayude a hacer un plan estratégico, fabuloso. El proceso toma 3 meses, que es real. Este taller que estoy haciendo con este instituto lo empezamos en octubre, ¿no? y lo vamos a acabar más o menos en febrero. Pero entonces, ya dura 3 meses. Muy bien. Entonces, si empezamos ahorita o empezamos en febrero, vamos a acabar en mayo. Y estamos a mitad de año. Y entonces el plan operativo 2010 ya está en plena ejecución, ya no se puede hacer nada ahí. Entonces nuestro plan estratégico se va a expresar en el plan operativo del 2011. Y entonces la pregunta es, ¿y desde julio o desde mayo de este año hasta enero de 2011 qué voy a hacer? Si no hago nada, lo más probable es que después tampoco pase nada. Porque los planes estratégicos tienen un determinado impulso. O sea, la gente acaba el taller y están entusiastas, sí, ahora sí, vamos a cambiar, somos los buenos, ya. Pero de aquí a diciembre, ya el entusiasmo pasó, pues. Ya el entusiasmo pasó. Entonces, algo tenemos que hacer en esos 6 meses. A eso le llamamos actividades estratégicas inmediatas. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo del centro de cosmética varonil. Entonces, diremos ya, como ya se nos pasó el tiempo y la plata para poder enviar a la gente fuera del país la vamos a tener a fin de año o en enero del próximo año, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, podemos formar una comisión que se encargue de ver, por ejemplo, en dónde dan esa formación, de repente gestionando convenios con esos lugares, porque ese asunto de los convenios también dura fácil 2, 3, 4 meses mientras que se busca, llegan las cartas, van, vienen. Entonces, de esa manera, con actividades de bajo presupuesto, vamos avanzando y hacemos actividades preparatorias para que cuando arranque el plan operativo nuevo ya podamos empezar con fuerza. Y por supuesto hay que darle indicadores, pues, porque si no le hacemos seguimiento, un plan sin seguimiento es un plan que no se va a cumplir. Y finalmente, algunas recomendaciones. Bueno, plan de seguimiento ya lo dijimos, eso ya lo dijimos con otras palabras, el decalaje de los objetivos estratégicos. Bueno, por supuesto, todo plan estratégico necesita una estimación de recursos, o sea, cuánto presupuesto va a requerir hacerlo realidad, y eso tiene que estar en el plan. Ningún plan, ni estratégico ni operativo, es un buen plan si no está estimado cuánto va a costar y previsto más o menos de dónde va a salir esa plata, ¿no? Si no, estamos simplemente haciendo buenas intenciones, y de buenas intenciones, como dicen, está empedrado el camino, ya saben a dónde. Bueno, ustedes, como se han dado cuenta, a mí me gustan mucho los animalitos, ¿no? Yo quería ser biólogo, les voy a contar, pues, este momento de la catarsis. Yo quería ser biólogo, no sé por qué fui médico. Y entre los animales terrestres, este es mi animal favorito, ¿no? Entre los aéreos el colibrí, y entre los acuáticos el delfín. Quizá haya sido caballo en alguna vida pretérita. Bueno, alguna vida futura. Bueno, hasta ahí el tema. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que amplíe, que repita, que desmienta? Sí. Claro, claro que sí. Efectivamente, este plan de acción, lo que pasa es que en realidad está casi repetido las dos transparencias. Acá me refiero, cuando hablo de planes de acción, a las actividades estratégicas inmediatas. Y por eso les decía, eso es diferente al plan operativo, no hay que confundirlas, ¿no? Las actividades estratégicas inmediatas son aquellas que se hacen para que el momentum del plan estratégico no se pierda en el lapso que media entre que hemos terminado de hacer el plan y empieza el plan operativo. Una vez que empecé el plan operativo, ya no hacen falta esas actividades. Uno ya se concentra en el plan operativo
porque se supone que en ese plan operativo ya están incluidos los objetivos que se han traído del plan estratégico, ¿no es cierto? Es más, yo les recomendaría que como anexo al final del plan estratégico tengan una hojita, es bien práctica, donde pongan ya objetivos 2010-2014 y luego pongan objetivo anual para el 2010, esto de acá, del 2011, del 2012, del 2013 y del 2014, para cada objetivo estratégico. De tal manera que después los que quedaron en esta primera columna son los que ustedes van a trasplantar al plan estratégico, al plan operativo de ese año. Y eso es a lo del siguiente y así sucesivamente. A eso se refiere. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Las estrategias pueden modificarse a lo largo del llevar a cabo un plan estratégico? Por supuestation, por supuestation. ¿Dónde está la lista? Este de acá es, ¿no? Acá está. Esto es lo que responde a la pregunta del colega. Henry Mintzberg decía lo siguiente: una cosa son las estrategias propuestas, o sea, las que uno en el momento del taller de planificación se le ocurrió y dijo, ya, así lo vamos a hacer. Pero después las estrategias se chocan con la dura realidad y de allí sale algo diferente. A eso le llama Henry Mintzberg la estrategia emergente. Es más, en sus libros hacen unos gráficos que es una flechita. La estrategia propuesta es una flechita que viene, ¡ping! Esta es la realidad, y de acá, ¡toing!, rebota la estrategia emergente, que es la estrategia propuesta modificada en función de lo que uno quería para poder lograr el objetivo. Porque finalmente, no lo olvidemos, la estrategia en términos jerárquicos es secundaria al objetivo. Yo debo tratar de alcanzar mi objetivo. La estrategia es una forma propuesta. Si funciona, perfecto. Si no funciona, la cambiamos. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo. No vale al revés. Decir, bueno, esta es mi estrategia y yo voy a ir cambiando de objetivo a ver para qué sirve, ¿no? Siempre uno mantiene el objetivo y luego, si la estrategia funciona bien y si no, la cambia perfectamente. ¿Algún otro comentario? Por favor. Yo diría que mientras menos objetivos, mejor, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno busca, como es un plan de cambio, uno tiene que concentrar esfuerzos. Ese es el tema básico. O sea, y uno no puede cambiarlo todo simultáneamente. Por eso que en la priorización lo que se busca es lograr el punto más eficiente, aquel cambio que desencadena otros cambios. Es parte de la reflexión que uno tiene que dar cuando escoge, cuando decíamos en una de las transparencias, vamos a elegir qué hacer y en qué momento hacerlo, ¿no es cierto? Buscando puntos espacio-tiempo eficientes. Esa eficiencia significa... ¿a usted le gustan las películas? ¿Qué tipo de película le gusta? Bueno, Avatar, ¿no es cierto? Claro que sí, la ciencia ficción. Hay una película bonita que a veces la pasan todavía en el cable que se llama Millennium. No, pero hay varios Millennium, pero esta Millennium que yo ahora creo que no es esa Millennium, aunque de repente sí. A ver, usted me corregirá. No, porque hay otra Millennium también, que es más una serie. Esta película es una película interesante porque explotaba la idea de los viajeros en el tiempo, ¿no? Que muchas películas lo explotan. Entonces decía, claro, viene alguien del futuro, que eran los guardianes del tiempo, para evitar algo infausto, pero, y ahí está la cuestión, tenían que hacer el movimiento más chiquitito posible, porque si el movimiento era muy fuerte, desencadenaba en el futuro una paradoja y la cosa se modificaba de una manera imprevisible, como en el efecto mariposa. ¿No viste el efecto mariposa? Es buenísimo. Para efectos de teoría de planificación yo lo he usado para clases, porque ilustra muy bien un problema central de la planificación, que es que muchas veces tomamos decisiones con información muy limitada, porque no sabemos las interacciones de lo que está pasando. Y entonces, en vez de mejorar las cosas, las empeoramos, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema de la pregunta del colega. Entonces, en esta idea de que los viajeros era, por ejemplo, ¿no? Decía, yo quiero evitar que la persona vaya a tal sitio. ¿Pero cómo lo evito? Cojo su llave y la escondo por acá.
De esa manera la persona simplemente se demora un par de minutitos más en conseguir la llave. Pero como se demoró ese par de minutitos, ya se demora en salir de su casa, ya no coge el carro, ya le pasa esto, y al final se logra lo que se quería. Pero entonces, esa es un poco la idea de un objetivo en el plan estratégico. Buscar cambios eficientes, cambios que desencadenen otros cambios, que al final logren que la visión se haga realidad. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que uno buscaría es una especie de efecto de bola de billar. El objetivo del plan estratégico no es el conjunto de impactos, es solamente el desencadenante, ¿no? El impacto 1. Y por lo tanto, si uno tiene 4, 5, 6, debería de ser suficiente. No debería haber más. ¿Algún otro comentario? Por favor. Así es. Ya. En realidad la política es jerárquicamente superior al plan estratégico. Hay en planificación una jerarquía de los documentos e instrumentos de gestión y de planificación, de los cuales el más general se denomina los lineamientos de política. Los lineamientos de política son documentos muy generales, de muy largo plazo. Ustedes recordarán lo que hicieron en el gobierno de transición, que eran los lineamientos de política 2002-2012, ¿no es cierto? O sea, uno puede hacer para 10 años. Y bien, o sea, son documentos de muy largo plazo, muy generales. Luego vienen las políticas, que son ya documentos también generales, pero un poco más acotados en el tiempo. Las políticas se expresan en los planes. Y de los planes ya existen los dos tipos, los planes estratégicos y los planes operativos, ¿no? Pero entonces las políticas son propuestas direccionales, generales y de largo plazo. Por ejemplo, uno tendría, como tenemos en el país, las políticas para toda la gestión gubernamental, y luego cuando uno hace los planes estratégicos de los hospitales, de las direcciones regionales, etcétera, lo que uno hace es tomar como un referente las políticas. Entonces el plan estratégico dice ya, si la política dijera, supongamos, un ejemplo no tan imaginado, en algún momento la política institucional en salud, por ejemplo, decía, nosotros vamos a trabajar sobre la base de institutos, ¿no?, de alta especialización. Entonces, siendo esa la política, ya aparece el plan estratégico que dice, bueno, por lo tanto, el Hospital Nacional tal ahora va a caminar a convertirse en un centro de 5 grandes institutos, ¿no? Pero esa visión surge porque busca plasmar la política institucional. Entonces, en ese sentido, la política es jerárquicamente superior, enmarca el plan estratégico. Donde no se ve eso aunque se ve, pero ya no tanta diferencia, es en las entidades privadas. Como en las privadas, la política ya está muy cerquita al plan estratégico, y es casi lo mismo, ¿no? Pero digamos, en entidades públicas sí se siente con más fuerza la diferencia entre uno y otro. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, les agradezco su resistencia. Muchas gracias.